Eh, Hay algo que tenemos que, o Dios nos ha estado metiendo a estudiar. Eh, el tema que queremos compartirles es: el ministerio del nuevo pacto es una gloria que brilla en todo el cuerpo. Primeramente hemos entendido o hemos enseñado que cuando habla de gloria, habla de una expresión, o de un brillo, de algo que ilumina, que resplandece. Y se acuerdan que usábamos en el Antiguo Testamento, la gloria solamente brillaba en el rostro de Moisés, pero en el Nuevo Testamento, en el ministerio del nuevo pacto, es una gloria que brilla en todo el cuerpo. Vamos a leer algunos versículos, pero quiero decirles que no es que no tenemos otra cosa que hacer. Dios quiere que nos metamos, aunque ya hemos, fíjense que estos versículos de 2 de Corintios 3 al 6, ya lo hemos estado usando mucho en estos días, porque queremos hablar, esto se llama hablar bajo contexto. Nunca en esta iglesia local hemos agarrado un versículo para establecer una doctrina, una verdad, sino que siempre buscamos contextos para que lo que hablemos sea basada en el abecedario de Dios, en su palabra, ¿no? Si ustedes recuerdan que en el capítulo 3 de 2 de Corintios hemos estado hablando de las cartas, y dice el apóstol Pablo que estas cartas son escritas en los corazones de los hermanos. Por eso, ¿se acuerdan que cada vez que venimos a la reunión de la iglesia, tenemos que venir como una hoja, para ser escrita, para ser redactada? Entonces, de esa manera, ustedes llegan así, y cuando estamos orando, ustedes están orando por el que predica y yo también oro, no hay pierde. Hay garantía, porque es Dios el que va guiándonos a nosotros. Si ustedes no estuvieran orando por mí, entonces si yo no fuera una persona que me metiera con Dios, que orara a Él y que me diera su palabra, estaríamos especulando la palabra. Y no se trata de especular, sino que nosotros demos realmente el corazón de Dios, lo que Dios quiere decir para nosotros. Dice 2 de Corintios 3 al 6. Leo el 3 y ustedes el 4, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3. Leo el 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. A ver, ¿qué pasó? Ok. Voy a contar como el grupo de alabanza. 2, 3, 4. Adelante. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oye, espérese. 2, 3, 4. Adelante. Okay. Ustedes no tienen culpa, es de allá, que no ponen rápido, no se crean. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar en reverencia a nuestro Dios. Vamos a pedir que Él nos ayude y que cada uno de ustedes lleve una porción. No es mi intención aburrirles con tanta palabrería, sino que ustedes reciban una porción, digan: esto voy a comer, esto voy a dejar que escriban en mi corazón. Padre Santo, Padre de misericordias, gracias en esta hora, Señor, porque nos permites venir a este lugar, Señor, juntamente con nuestros hermanos, para que podamos recibir tu palabra una vez más. Señor, venimos como esas cartas, esas hojas, Señor, donde vas a escribir. Nos abrimos nuestro corazón a ti, abrimos, Señor, a ti en esta hora, Padre Celestial. Por favor, Señor, que yo escriba no con la tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, Señor,
que cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada uno de los que han llegado a esta hora, puedan llegar, regresar a casa, Señor, meditando lo que tú nos diste, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Si ustedes notaron, en estos versículos habla de cartas, habla de tinta, habla de bolígrafos o plumas. Y esas son figuras retóricas que usa el apóstol San Pablo para ayudarnos a entender lo que es el ministerio del nuevo pacto. Y es que si él no usa metáforas, nosotros sería difícil comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque cuando habla de cartas, lo que uno escribe en esa carta se queda grabado ahí. Por ejemplo, si usted pone su firma, esa firma se queda grabada ahí y tiene validez. Aunque usted diga, no fui yo, pero ahí está. Es la idea, pues, de que veamos que lo que Dios quiere hablar a nosotros es que quede grabada esa palabra. Por eso les he dicho a ustedes, la otra vez les pregunté a los que ya tienen años con nosotros aquí, les he preguntado, ¿será posible que yo haya escrito algo en ustedes? No, yo cuando no dice nada y me da tristeza porque pues lo que trata uno es, más bien lo que uno procura como pastor es escribir algo en el corazón de los hermanos, dejar huella en ellos. Así como un papá a sus hijos, cada papá debe tener ese propósito de escribir algo en el corazón de los hijos. De cuando el papá ya no esté, los hijos digan, me acuerdo que mi papá, como decimos acá en México, mi papá decía eso. Bueno, eso se usa en el rancho, ¿verdad? ¿Te acuerdan que un día Evan y Johan digan, bueno, está joven Adrián, ¿verdad? Pero puede ya cuando tenga sus 90 años y ya no esté. Y que ellos digan, mi papá dijo esto. O los que ya no tenemos papás, que podamos decir, el viejo tenía razón. Porque a veces se usa, no es un término despectivo el viejo, porque lo dice uno con cariño, mi viejito me decía esto, mi viejita me decía esto, lo recuerdo, ¿no? Y esa es la meta, pues. Entonces, ese es mi deseo, que ustedes digan, miren, el hermano Juanito, el domingo él hablaba, dice que considerad cuál haya sido la conducta de su pastor, dice que imitad su fe. ¿Dónde dice eso? Hebreos. ¿Cuál es el versículo que leímos donde dice que acordaos de vuestros pastores que velan por vuestras almas? Y no sé si es ese mismo que dice, considerad cuál haya sido su conducta e imitad. ¿Hebreos qué? 13:6. Vamos a ponerlo, porque quiero empezar con esto. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y criticadlo. ¿Verdad que no dice eso? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No. Considerad. A veces no somos considerados, ¿no? Considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. El otro día dije que nuestro hablar tiene que ir acompañado de nuestra conducta, de nuestra forma de conducir. Pero no significa que el pastor no falla, pues. No significa que el pastor no falla. El Señor dijo, el que esté libre de pecado, el que esté libre de falla, sea el primero en arrojar la piedra, dice, sea el primero en arrojar la piedra. Pero fíjense lo que hacemos nosotros, pues. Que os hablaron la palabra de Dios. Nosotros aquí con algunos de ustedes ya llevamos 8 años, otros 7 años, otros 6 años, otros 4 años, otros 3 años, otros 2 años, otros 1 año, otros apenas poquito. Haga una balanza y vea si
De verdad, no he escrito nada en el corazón de ustedes. Y un día le pedí perdón a mi pastor Cayetano. Si él me está viendo, él se acuerda. Y se acuerdan que les decía que íbamos en la carretera. Y él iba manejando, iba con él y no había retorno ahí. Y él se dio una vuelta policíaca. Se dio la vuelta. ¿Saben qué hice yo? En vez de considerarlo, dije, ¿no le marca ahí en su corazón? ¿Tiene paz con lo que hizo? Rápido lo señalé yo. Y él dijo, Lalo, una falla. Tú dices que una falla que hice me está señalando. ¿Por qué tú no me dices nada cuando he estado contigo? Y sí, me pegó eso. Fui con él, le pedí perdón y le dije, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme. Porque a veces así es uno con los papás también. Papá, mamá nos cuidaron hasta los 18, 20 años. Y ellos fallan en algo y ahí está uno señalándolo, diciendo que ellos no nos quieren, que no son buenos padres. La mamá cargó en su vientre 9 meses y aparte de eso cuidó hasta que uno pudo valer por sí solo. Y yo le pedí perdón a mi pastor y le dije, ¿sabe qué? Perdóneme. Yo nada más soy bueno para ver sus fallas, pero todo lo que él hizo por mí, él me enseñó la palabra, que fue lo mejor que ha hecho. Él me enseñó la palabra. Y por eso a veces veo la reacción de los hermanos aquí y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que hablaron la palabra de Dios. Yo creo que cada miércoles, cada domingo, vengo con mucho temor delante de ustedes a hablarles la palabra. Y yo creo que a ninguno he maltratado aquí, sino que a todos los he tratado con amor. Pablo usa cartas, habla de cartas de tinta. Yo no soy nada. Yo solamente soy un bolígrafo, una pluma. El que hace todo, hermano, es Dios. Por eso venimos a esta hora, venimos a esta reunión, para abrirnos a Dios. No me vea a mí, vea a Dios hablando, escribiendo en su corazón, porque Él dice que yo solamente soy un conducto. No estoy diciendo que soy Dios. Lo que estoy diciendo es de que usted venga aquí y diga, voy a recibir algo. Entonces Pablo usaba figuras metafóricas para ayudarnos a entender lo que es el ministerio del nuevo pacto. Y él nos va a enseñar aquí que el ministerio del nuevo pacto no es igual al ministerio del nuevo pacto. El ministerio del antiguo pacto eran piedras, dice. En piedras escribían y además eso era algo exterior, ya vimos que no ayuda. Hoy en nuestro lugar donde vivimos ya no se escribe en piedras, pero se escribe en paredes. Se escriben muchas cosas, por ejemplo, no tirar basura, no estacionarse, no anunciar, ¿qué más? Área de no fumar, no fumar. Muchas cosas que hay, pero esas son externas. No hacen nada, ¿verdad que no? Donde dice no tirar basura, más basura hay. Donde se pone estacionamiento para inválidos, ¿quién se estaciona ahí? A veces pasa, ¿no? Se da cuenta que así era el antiguo pacto, aunque era con gloria porque era la palabra de Dios, pero no podía
hacer más por las personas porque era algo externo. En cambio, el ministerio del nuevo pacto es algo de adentro de nosotros, hermanos. Por eso les digo que tenemos que venir con fe a las reuniones y creer que Dios nos va a dar una palabra y esa palabra cambia, esa palabra transforma. Fíjense que la función de las escrituras del antiguo pacto, que era la ley solo era para restringir y también para demostrar quién es Dios. Dicho en otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios estaba fuera de los creyentes de ese pacto. Porque aunque los del Antiguo Testamento fueron de la ley, ellos también eran creyentes. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el Antiguo Testamento, las leyes estaban escritas exteriormente, afuera. Es más, dice Pablo, en tablas de piedra. Pero era un ministerio, dice. Era un ministerio. Pero Pablo dice, ahora él viene y dice, ¿saben qué? Ese ministerio era ministerio de muerte. Pablo, Dios lo usó a él para hablarnos, escribirnos en el Nuevo Testamento y decir, y ahora él nos dice, ese ministerio del nuevo pacto, del antiguo pacto de la ley, es ministerio de muerte. Por eso nosotros aquí hemos entendido que no ley. No tenemos que tomar la palabra de Dios como una ley porque no nos va a ayudar así. Tenemos que entender que es algo que tiene que ser grabado en nosotros. Yo siempre, hace 15 días les decía a ustedes, yo me acuerdo de mi papá lo que él me decía. Él nos decía, agarraba, nos enseñaba y decía, ¿saben qué? A los mayores, respétalos. Respeto, salúdalos. Aquí la gente no se saluda en la ciudad, no mucho, muy pocos son los que se saludan. De hecho, he visto que los mayores, los adultos son los que saludan más, aunque no se conocen. Buenos días, ¿no? Y ya de ahí, ya ni se saluda uno, ¿verdad? Pero allá en el pueblo mi papá me decía, tienes que saludar a los grandes, a los abuelitos, tienes que decir abuelito, aunque no sea tu abuelito. Tío, aunque no sea tu tío, porque es más mayor que tú. Primo, todo eso lo hacíamos nosotros. Pero no, mi papá iba detrás de mí, tienes que saludarlo, sino que era algo que quedó grabado en mi corazón. Y cuando yo salía al pueblo, no necesitaba de que mi papá me anduviera diciendo, tienes que hacerlo, sino es algo que quedó grabado en mi corazón. Es lo que está diciendo Pablo aquí, que las palabras de Dios, que la gloria del nuevo pacto, tiene que ser grabado en nuestro corazón. Y de aquí, de este tesoro, tenemos que sacarlo para usar, para que lo vivamos, para que lo expresemos. Dice 2 Corintios 3:7, los versículos que ya leímos, dice que es ministerio de muerte. Por eso todo aquel que quiera guardar la ley del antiguo pacto, seguirlo viviendo, seguirlo usando, dice Pablo que este ministerio se llama de muerte. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Se dan cuenta que la gloria, la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento no era para siempre? Era nada más porque como las personas no se daban cuenta que estaban pecando, Dios puso la ley para que vieran que eran pecadores, pero no era para siempre. Por eso dice que era que la cual había de perecer, pero es un ministerio de muerte. Vamos a entender en esta hora por qué es un ministerio de muerte. Aunque dice Pablo que fue con gloria, dice el versículo 8, y Pablo ahora compara las dos glorias, porque dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense que del Antiguo Testamento se llama ministerio de muerte. En cambio, el ministerio del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, lo que nos tocó a nosotros se llama ministerio del Espíritu. Por eso lo que Dios usa para escribir en nuestros corazones es su Espíritu. No es mi elocuencia, mi inteligencia, mi preparación académica lo que hace que sea que Dios usa para escribir en el corazón de ustedes, sino que
es el Espíritu Santo. Por eso yo debo de prestarme a Él para que Él me use a mí a través de mis labios y Él a través de su Espíritu Santo hable a nosotros y quede grabado en nuestro corazón. Amén. ¿Sí notan la diferencia entre las dos glorias? Porque hay gloria en el ministerio de muerte, pero también hay gloria en el ministerio del Espíritu. Recuerden que las cartas, porque cada ministerio tenía cartas, allá eran piedras y acá es en el corazón. En el corazón. Entonces, dice Pablo que las cartas del Antiguo Testamento eran expedidas en tablas de piedra. Y bueno, después, saben ustedes que la transcribieron en el libro. ¿Se acuerdan que cuando uno lee Nehemías, todos esos, cuando ellos sacaban el libro de la ley de Moisés, así le llamaban? Entonces, el hecho de que la expedían en tablas de piedra y después en el libro, allí está implicado que Dios no estaba dentro de las personas. En el Antiguo Testamento no tuvieron esa experiencia, hermano. Solamente el Espíritu venía sobre de ellos y de cierta manera David, Elías, todos esos hombres de Dios, ellos tenían la experiencia porque ellos vinieron a ser de fe, pero no era total. Por eso dice, fue con gloria. Ahora lo de nosotros del nuevo pacto es con gloria. Es una gloria abundante, hermano. Por eso, no sé si usted en su vida tiene la experiencia. Usted sabe que está batallando, cada uno de nosotros estamos batallando con cierta área de nuestra vida, que no la hemos vencido. Y uno dice, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, y resultábamos haciendo. Pero un día, en mi caso yo entendí, dije, Señor, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Y cuando te das cuenta, esa cosa que tú hacías, o esa área que tú no habías vencido, Dios lo vence por ti. Y dices, oh, gracias al Señor porque ya no tengo deseos por esta cosa. Y esa es la gloria, porque es algo, entiendes, que está dentro de ti y es algo que tiene que ser expresado. Amén. Entonces, nosotros tenemos que creer lo que recibimos, porque no es lo mismo. Allá estaba en tablas de piedra y ahí decía, no lo hagas. Pero ahora no es de que te digan no, sino que tú mismo, desde tu corazón, desde tu espíritu, es que hay una vida que te restringe. Amén. No hay necesidad de que alguien esté detrás de nosotros, sino que si te dejas grabar en tu corazón, en tu mente, esas palabras, hermano, donde quiera que vayamos, vamos a conducirnos como lo que somos, como cristianos. Amén. Entonces, eso es muy fundamental para nosotros entenderlo, porque el ministerio del Antiguo Testamento, aunque era glorioso, era algo exterior. Era un fuego, era una luz fuerte, dice. Era algo que brillaba en el rostro de Moisés. No sé, aquí no se ha visto, ¿no? No me acuerdo haber visto algo así que te metes a un lugar y que luego vayas y que tu rostro brille, por ejemplo, cuando te pone la lámpara en tus ojos, ¿qué hace? Entonces te das, pero no he visto a alguien que diga, entró ahí y viene, no. Bueno, cuando vamos a la playa nos quemamos y regresamos, ¿verdad? Pero no es algo que brilla. Pero allá, hermano, era algo, porque dice que Moisés tuvo el encuentro con él, Dios le escribió en las tablas y cuando él regresó, hermano, brillaba en su rostro, dice. Y los israelitas dijeron, ¿sabes qué? No, tápate la cara porque no soportamos ver tu rostro. Imagínense, hermano. Imagínense. Ahora, este ministerio del nuevo pacto, porque estábamos hablando del antiguo pacto, aunque era con gloria, había de perecer, pero solamente brillaba en el rostro de Moisés. En cambio, el ministerio del nuevo pacto tiene una gloria mucho mayor. Y es una gloria mayor debido a que ya no es algo externo, sino que es algo interno. Es algo dentro de nosotros. Dios, como esa gloria, está dentro de nosotros. Pero ¿por qué dice que es una gloria abundante el ministerio del Nuevo Testamento? Y eso tiene que alegrarnos, hermano, porque
no es una gloria, más bien es una gloria abundante. No es una gloria como que brillaba en el rostro de Moisés. ¿Por qué? Déjeme decirle. Porque la gloria del nuevo pacto no condena, sino que esta gloria justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Es una gloria que perdona. Por eso a mí cuando me dicen, hermano, me perdona, yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné. Porque, hermano, no podemos vivir sin perdonar a los hermanos. Pero en cambio, el ministerio del antiguo pacto se llama ministerio de muerte. ¿Sabes por qué? Aunque brillaba, era una gloria, fue con gloria, dice Pablo que es ministerio de muerte, porque sí te condena. Allá sí condenaba. Mateo 5:38 dice: Mateo 5:38. Fíjense cómo era esa gloria, pues. Pero era una gloria que brillaba también, pero no solamente en el rostro. Vamos a ver por qué. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa eso? Si me la hizo, me la paga. Me la hizo, me la paga. Es más, dice el Antiguo Testamento que si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces, dice. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjense lo que era allá, pues por eso se llama ministerio de muerte. Me la hizo, me la va a pagar. Si me quemó, el otro tiene derecho de ir y quemarle el mismo lugar. La ley lo hacía. Por eso era un ministerio de muerte. En cambio, también herida por herida, golpe por golpe, vida por vida, ¿no? Pero en cambio en el Nuevo Testamento se llama el ministerio de justificación, no de muerte. ¿Por qué? Se llama ministerio de justificación porque hubo alguien que murió por nosotros. Y ese alguien se llama Cristo. Él vino y murió por nosotros. Esa muerte de Cristo en la cruz nos redime, nos vuelve a poseer pagando un precio, nos perdona, nos limpia, nos justifica y reconcilia con Dios. O sea que en el Antiguo Testamento, cualquiera que hiciera alguna cosa en contra de la ley, esa ley lo castigaba, ¿no? Y hasta lo mataba de una vez. Por eso, si nosotros estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, ¿qué cree usted que hubiera pasado con nosotros? Ya hubiéramos muertos apedreados. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Y los que la acusaban no estaban tan mal, usaban la ley porque así era. Solamente que veamos en Juan 8, 3 al 5. Juan 8, 3 al 5. Pero no, ya no estamos en el Antiguo Testamento para que sea ojo por ojo, diente por diente. Hizo esto, me voy a enojar con él, me voy a enojar con ella. A veces uno piensa entre matrimonio, ¿no? O en la familia. Yo antes así pensaba, me voy a enojar con fulano, lo va a castigar. ¿Cuál castigo? El otro anda muy contento comiendo tacos ahí y yo enojado ahí. Haciendo bilis, ¿cómo dicen? Haciendo corajes ahí. Dice Juan 8, 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Estaban usando la ley, la carta de allá, la gloria de allá.
¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Oh, hermano. Fíjense cómo nos apacigua el Nuevo Testamento. El que esté libre, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Por eso la gloria de acá es abundante, porque es Dios el que justifica. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que en el nuevo pacto no es de que te justifican o no te condenan y vas a seguir pecando, no. Dice aquí: vete y no peques más. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando estamos diciendo que la ley, el nuevo pacto no condena, no estamos diciendo que no hay castigo. Sí hay castigo, pero no a la forma del antiguo pacto. Amén. Por eso, y no peques más. Entonces veamos la diferencia entre la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto no es externa, es interna, es dentro de nosotros. Por eso se nos dice que nosotros somos los ministros competentes que escribimos cartas. Y también nos dice a nosotros que tengamos cuidado, pues, ¿qué escribimos? Porque lo que hablamos aquí se graba en el corazón de los hermanos. Por eso yo les decía a ustedes, si ustedes oran por mí y yo también oro a Dios, me meto con Dios, no hay pierde. Estamos tocando el corazón de Dios, el propósito de Dios. Pero si la iglesia no está orando y yo tampoco oro, imagínense cómo estaríamos nosotros. Un ciego guiando a más ciegos, ¿y a dónde caeremos? Al mismo pozo. Por eso es importante entender, hermano, y yo también debo de entender que mi competencia no es por mí mismo, sino que mi capacidad la da Dios. Amén. Por eso solamente es que colaboremos con Él. Entonces recuerden que ahora no es de decir: no mates, no robes, no digas mentiras, no codicies, no cometas adulterio, sino que ahora, hermano, solamente escribimos, hablamos la palabra y Dios se encarga de escribir en el corazón de ustedes. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Amén. Entonces Dios, como espíritu, es el único que puede entrar en el corazón. ¿No le ha pasado, no han visto ustedes que a veces se tiene algún familiar, a algún tío, algún primo, o algún hijo, o papá o mamá, alguien de nuestro círculo familiar, uno le habla la palabra: te invito a la reunión, tienes que buscar a Dios, ven, vas a ver que te va a gustar, ¿no? No, yo no quiero, otro día, yo no quiero, ya es más, ya ni creo en eso. Pero mientras menos se lo espera uno, ese familiar llega, ¿sí? Llega a la iglesia y es el primero que empieza a alabar a Dios. Y eso lo da testimonio el hermano Carlos, ¿se acuerdan? La otra vez él nos decía: hermano, yo no quería con Dios, pero Él me tuvo que orillar. Fue en el tiempo de Él. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí no queríamos. O habrá alguien que diga: no, yo sí. No sé si los niños, Evan y Johan, digan: no, hermano, yo sí quiero, me gusta venir. A lo mejor sí les gusta, O papá dice: no, tenemos que ir. A veces nos tienen que decir: vámonos, ¿verdad? No, ya no quiero ir, porque a mí me pasó a mí. Me pasó a mí, yo no quería ir.
Pero fíjense dónde estoy ahora. ¿Dónde estoy ahorita? Fue cuando Dios es el único que entra en nuestro corazón. Él entra en nuestro corazón y Él escribe y uno dice, sí, creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. ¿Qué quieres que haga? Pablo es un ejemplo de eso. Él tenía la gloria del antiguo pacto en una piedra, tabla de piedra en libros, pero cuando Dios se le apareció, él no tuvo más remedio que decir, ¿qué hagas? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús. Eso lo escribió en su corazón. Y él dice, y la respuesta de Pablo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Así estamos nosotros, ¿no? No queríamos. Y aún como cristianos llega un momento en que ya ni queremos nada con Dios. A todos nos va a llegar ese momento. Y si alguien no llega a ese momento, pues gracias a Dios porque no te llegó, pero a cada uno de nosotros llega un momento en que dice uno, ¿se acuerdan? El otro día dijimos, después de los 2 años, ¿verdad? De 2, 3 años dijimos, ¿no? Llega de que ya uno empieza y como que ya no quiero, hermano, pero bendito sea Dios que para eso Él murió, para eso Él vino a ser el Espíritu, para entrar en nosotros. Y ya sabemos que mañana voy a estar, bueno, mañana no, el domingo voy a estar hablando que esa gloria ya la traíamos. Esa gloria abundante de ahorita ya la traíamos desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos gusta, hermano. Por eso decimos, sí, quiero. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 1:8 dijimos que Dios se revela, o ahí nos revela que Jesucristo es el alfa y la omega? Quiere decir que las cartas se escriben no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Porque el Señor es el Espíritu y en el Señor Jesucristo allí está el abecedario. Solamente que hablemos Cristo, pues. Y es lo que estoy procurando de hacer en esta noche, hablarles Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús además dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? Por eso, hermanos, los siervos de Dios, los que predicamos, no podemos escribir lo que se nos dé la gana en el corazón de los hermanos. O decir es que yo pienso que así no. Por eso estamos otra vez considerando los contextos, considerando la Biblia, ¿no? Para que lo que se escriba en el corazón de ustedes sea efectivo, sea algo que traiga un resultado. Porque a veces nos dicen a nosotros, para ser cristiano como tú que ni cambias, porque no te has dejado que se escriba en tu corazón. Dejemos que se escriba en nuestro corazón con el Espíritu y vas a ver, hermano, que no vas a esforzarte para dar testimonio y la gente se va a dar cuenta, oh, ¿verdad? Mamá sí ama a Dios. Mi papá, mis papás realmente sí son cristianos. No estoy diciendo que son perfectos, pero hermano, empieza a haber un resultado, un testimonio en nosotros de que realmente servimos a un Dios vivo, a un Dios que cambia, a un Dios que da vida, hermanos. Porque empieza a haber eso en nosotros. Amén. Pero quiero decirles que históricamente en la iglesia cristiana, ¿qué se ha escrito en el corazón de los hermanos? ¿Qué es lo que se lee en los cristianos, en muchos cristianos hoy día? Se lee religiosidad. Hay mucha religiosidad en muchas congregaciones. Se lee denominaciones. Es que yo soy de este grupo, yo soy del otro. Se lee divisionismo. Se lee mundanalidad. Porque hay algunos que predican que se vale de todo, se vale tomar, se vale fumar, se vale bailar, se vale hablar chistes de doble sentido. Hermano, eso no es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Debido a que no se ha tomado la responsabilidad de escribir a Cristo como el alfa y la omega, como el A y la Z. Eso se tiene que escribir en el corazón de los hermanos. Y cuando no se escribe eso, las iglesias locales están llenas de problemas, llenas de división, llenas de odio, llenas de mundanalidades y de cosas que no edifican. Pero no es culpa de Dios, porque aquí la Biblia, Él dice que escribamos en el corazón
de los hermanos Alfa y Omega. O sea que las palabras de Cristo, pues. Entonces, al escribir cartas debemos sujetarnos al pensamiento y al deseo de Dios. Escribamos en el corazón de los hermanos el alfabeto, el abecedario celestial que es Jesucristo. A ver si se acuerdan, ¿cuántas letras componen el alfabeto o el abecedario griego? ¿Cuánto? 24. 24. Entonces ya nos dan, en Apocalipsis 1:8 nos dan dos, alfa y omega. Y entre el alfa y la omega hay otras 22. Y cada una de esas letras tienen que ver con los aspectos de Jesucristo. Por eso hay mucho que hablar. Sin necesidad de hablar chistes ni de todas esas cosas que no edifican. Chistes, chismes, de fútbol, de política, de negocio, de trabajo. No estoy diciendo que no hables de tu negocio, tienes que hablar. Por ejemplo, si alguien vende carros, tiene que hablar de carros. Pero ese es su trabajo, en el tiempo de su trabajo tiene que hacer eso. Pero ya después de ahí tiene que hablar Cristo, porque tenemos que escribir en el corazón de las personas. Amén. Entonces, la única manera que nosotros vamos a escribir en el corazón de los hermanos correctamente es que experimentemos y disfrutemos a Cristo. Hay una película que vi hace tiempo, y a veces los recuerdo a ustedes aquí, que se llama A Medias Tintas. Y me acuerdo de un hermano que, ahí, ese actor, ¿no? Ahí actuando como hermano. Y él va al trabajo, pero él va bien serio, ¿no? Con una cara de una seriedad que entonces le dicen, ¿y sabe qué? En su cumpleaños le regalaron un exprimidor de limones y un botecito de miel. Y ya cuando él abrió su regalo, al día de allá le gritaron, es para que exprimas esa cara de limón que traes y para que endulzas esa cara de limón que traes. Imagínense, hermano. Porque tenemos nosotros que ser las personas que experimentamos y disfrutamos a Cristo. ¿Sí o no? No solamente cuando nos vaya bien tenemos que cantarlo. El otro día mi hermana Karina nos dio una enseñanza a los músicos. Y dice que alabar a Dios no es opcional. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero te imaginas que yo vengo aquí y alégrense, hermanos. Pues no se van a alegrar. Primero usted alégrese. Gócense, hermanos. Usted gócese primero. Gócese. ¿No? O sea, vuelvo a los que venden productos. Ellos ya usaron. El que vende perfumes, ya lo está usando. Mira, qué rico huele. ¿Sí o no? Mira, usa esto. Y porque yo lo uso y hay resultados, ¿no? Es lo mismo aquí. Entonces, hermanos, solo a través de la tinta celestial, que es el Espíritu del Dios vivo, solo usando eso, nosotros podemos escribir en el corazón de los hermanos. Que se quede grabado ahí. Vamos a regresar a 2 Corintios 3:9. Dice el 3:9, 2 Corintios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Sí están captando lo que quiero decirles con estos versículos? Porque si no ponemos atención, no vamos a recibir nada. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, está hablando del antiguo pacto, cuando Dios le dio a Moisés. Es la ley. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Por eso estamos diciendo que el ministerio del nuevo pacto es un ministerio que brilla en todo el cuerpo, no solamente en el rostro. Se tiene que ver en nosotros. Por eso aún estoy diciendo que aún nuestro cuerpo tiene que manifestar ese gozo, ese disfrute, esa alegría, esa experiencia de Cristo, hermanos. Amén.
¿Por qué creen ustedes que a veces le decimos, hermano, avísale a tu cara? Porque lo que queremos, hermano, es que brille. Pues. ¿Cómo van a desear otros hermanos si nosotros no estamos experimentando? A veces los que no son cristianos nos dicen a nosotros, ni entre los cristianos se llevan, ni se quieren, están peleados, están enojados unos con otros, así dicen. Y para ser como ellos, mejor paso. Hermano, nosotros somos gente que vive a Cristo, que disfruta a Cristo, pues para que entonces se vea en nosotros esa gloria que brilla. Porque acuérdate que está bajo el contexto de las cartas y otros tienen que leer. Por eso la otra vez les dije, ¿qué leen en ti? Me acuerdo cuando vino la primera vez mi hermana Adilene, me acuerdo que dije estas palabras. Hermanos, animemos a nuestra hermana para que siga viniendo. Yo creo que sí la animamos porque siguió viniendo y ahora trajo a su esposo y a sus hijos. Porque me acuerdo que ese día cuando estaba predicando, todos estábamos serios. Les digan amén. Amén. Uno. Ahora vino nuestra hermana Isabel y hay que animarlos y que vean que nosotros somos gente que recibimos la palabra. ¿Verdad? ¿Y saben cuenta que 3 nada más dijeron amén? Me dan ganas de decir a nuestra hermana Joana que traiga a Mía aquí para que diga amén. Ella sí trae aménes. ¿Verdad? De chiquita dice amén, amén. Entonces, vamos a ir cerrando. La gloria del antiguo pacto era una gloria que brillaba en el rostro de Moisés. Oigan bien, pero era ministerio de muerte. Condenaba, mataba. Pero ¿cómo es la gloria del nuevo pacto? Esa gloria es dentro de nosotros, lo podemos disfrutar. Fíjense, hermanos, que leyendo Nehemías, hace tiempo, mucho tiempo leía Nehemías y fui otra vez a Nehemías porque me acordé de que las puertas y los muros de Jerusalén estaban tiradas, derribadas. Y la gente, Nehemías estaba con el rey en otra ciudad, en otro país, y le preguntó a los que venían de ese lugar de Jerusalén, y le decía, ¿qué razones me das de Jerusalén? Y ellos le decían, ¿sabes qué? Las puertas tiradas, los muros derribados, todo triste. Y dice que él se entristeció y pidió cartas al rey para ir a restaurar. Y me sorprende algo que no habían leído todas las personas que estaban ahí esa condición lamentable de la ciudad. Era porque la gente no leía el libro, no leían la ley. Pero dice que mientras empezaron a restaurar, a reconstruir los muros, y encontraron el libro de la ley. Y le trajeron al sacerdote Esdras. Y él empezó a leer la ley. Y dice que ellos, hermano, cuando el sacerdote subió a lo alto, ¿verdad? A un lugar, al púlpito, dice ahí. Y dice que empezó a leer la ley de Moisés, el libro de Moisés. Y ya cuando terminó él, el pueblo dijo, amén, amén. Y el pueblo se maravilló y empezaron a llorar de que no habían escuchado la ley, pero también se regocijaban porque finalmente volvieron a escuchar las palabras de la ley. Y esa fue con gloria. Era de condenación, era de muerte. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermano? Nosotros somos la gente, amén, hermano, amén, amén, porque estamos entendiendo, ¿verdad? En la próxima reunión, por cada amén, vamos a dar 50 pesos. 2 Corintios 4:6, no se crean, era chiste. Era broma, no me creer, me va a reclamar, ¿verdad? Evan va a decir, va a traer muchos amenes y va a reclamar sus 50. No se crean, era broma. No, vamos a hacer eso.
Que sea el Espíritu convenciendo a ustedes y digan amén. Ya se ganó 50 pesos. Dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, fíjense lo que es el nuevo pacto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, no en tablas de piedra. ¿Dónde resplandeció? En nuestro corazón. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aún sigue brillando en el rostro, pero ese rostro ya no está afuera. Ese rostro está dentro de nosotros. Y está en nuestro corazón, hermano. Por eso dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. ¿Y dónde está el Espíritu? Dentro de nosotros. Hermano, quiero hacer esto. Es el Espíritu guiándote. Adelante, hazlo. Amén. Entonces, hermanos, en el nuevo pacto no solo brilla en el rostro, sino que brilla en todo el cuerpo. Debido a que esta gloria resplandeció en nuestros corazones. ¿Se acuerdan ustedes en qué me baso para decir eso? Mateo 17, 1 al 2. Vamos rápidamente ahí. Ahí tenemos una miniatura de esa gloria. Ahí en el monte de la transfiguración. Mateo 17, 1 al 2. Está hablando aquí de la manifestación que ha de venir. No se va a manifestar lo que hemos de hacer. Oh, tengo fallas todavía, pero cada día le pido a mi Dios que crezca en mí, me conceda el crecimiento. Pero vendrá la manifestación, porque aquí lo dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense, hermano, cómo va a ser en la manifestación. Pero es un resultado de ahorita, de lo que está pasando en nosotros. Por eso cantaban, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y luego dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. ¿Se dan cuenta, hermano? Es para llevar. ¿Entiendes lo que cantas? ¿Entiendes lo que cantas? Llevaremos esa gloria, pero se trata de ahorita. De que los que nos vean digan, hey, yo quiero ese Cristo que tiene fulano. Yo quiero ese Cristo, porque ellos viven a Cristo. Ellos realmente se ve esa gloria, hermano. Ese brillo, algo tenemos que brillar. Por eso la otra vez dijimos, esa lucecita tiene que brillar. Si estás en la escuela, esa lucecita tiene que brillar. Si estás en tu casa, esa lucecita tiene que brillar. Si vas en el trabajo, esa lucecita tiene que brillar. Si estás en la iglesia, esa lucecita tiene que brillar, porque resplandeció, tenemos esa gloria en nosotros. Entonces, hermanos, fíjense que Él, no solamente su rostro, sino todo, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense, hermano, lo que Dios, por eso habla de una gloria abundante. Por eso Juan dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día se manifestará. Porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Un día, hermano, se va a salir todo eso que tenemos adentro. Un resplandor. Es lo que está diciendo. Entonces nosotros llevamos una carga, una gran responsabilidad. Porque esa gloria que brillaba en el rostro, ahora tiene que brillar en todo el cuerpo, pero es con un propósito de que todos puedan leer y ver. De que todos, ¿qué es lo que leen en ti? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que oyen en ti? Por eso es la importancia de entender que tenemos que escribir en el corazón de los hermanos, pero al mismo tiempo se escribe en nuestros corazones. Debemos de tener cuidado. Tenemos que orar. ¿Por qué? Hermanos, corremos un peligro nosotros. Si no, aún lo que estoy hablando, si no oramos a Dios para que Él nos dé fe para creer, hay alguien más que puede cegarte. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4 y con este versículo terminamos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo
¿quién es el Dios de este siglo? Ya dijimos que es el diablo. Hay un diablo que anda buscando todas las formas, por todos los medios de hacernos caer y que no brillemos, que esa gloria no abunde en nosotros, que como pueblo de Dios vivamos divididos, enojados, peleados y no reflejando lo que es Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Y el otro día les dije a ustedes que no está hablando solamente de los que no creen en Cristo, sino aún los cristianos. Podemos llegar a ser incrédulos y no creer a las palabras de Dios. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque la gloria que tiene que ser expresado en todo nuestro ser tripartito, es la gloria de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que le llamaban cristianos a los primeros discípulos? Porque se parecían a Cristo. Se parecían a Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces expresamos, es la gloria de Cristo, pero también estamos reflejando a Dios. Y van a decir, en verdad este es un pueblo de Dios. No solamente lo vamos a cantar, sino que lo van a leer en nosotros, decir, estos realmente sí tienen a un Dios, sí siguen a un Dios. Si alcanzan a ver ustedes que tenemos dentro de nosotros una persona gloriosa, o necesitas que te diga, no mates, no mientas, no digas falso testimonio, no adulteres, no robes. Hay algo en nosotros, hermano, donde quiera que vayamos. Esa lucecita tiene que brillar. Si estás en la escuela, tiene que brillar. Si estás en el trabajo, tiene que brillar. Si estás en la calle, tiene que brillar. Si estás, ¿dónde? Con tus amigos, tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. Porque es el Dios de uno el que brilla. Tiene que brillar, hermano. ¿Cuáles son tus pensamientos cuando tú estás ahí? ¿Serán los pensamientos de Dios? Podemos resumir con lo siguiente. Oigan bien, este es todo lo que quería decir en esta hora. Los creyentes del nuevo pacto no solamente somos cartas abiertas, sino que somos los que redactamos cartas usando a Cristo como el alfa y la omega, es decir, como el abecedario, como el alfabeto. Solo entonces, no solamente el rostro brillará de la gloria, sino en todo el cuerpo, porque no sería una apariencia, sino una realidad. Repito, los creyentes del nuevo pacto no solamente somos cartas abiertas, sino que somos los que redactamos cartas usando a Cristo como el alfa y la omega, es decir, como el abecedario, como el alfabeto. Entonces, solo entonces, no solamente en el rostro nuestro brillará la gloria, sino en todo el cuerpo, porque no sería una apariencia, sino una realidad. Oh, hermano, una realidad. Dios no quiere actores, Él quiere una realidad. Amén. Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. No con esto decimos que ya somos perfectos, somos personas que no fallamos. Lo que estoy diciendo es de que, dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, porque hay un premio. Y el premio, ¿usted sabe cuál es el premio? No se pierda el próximo domingo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, en esta hora, Señor, nos has hablado. Yo sé, Señor, que has escrito en nuestros corazones. A mí me has escrito. Has grabado tus palabras, esas palabras que son vida. Señor, gracias, amado Dios, porque esa gloria no solamente es en el rostro,
sino en todo el cuerpo, Padre. Por eso te pedimos, amado Dios, que nos ayudes, que seas con nosotros, amado Dios. Gracias porque por ti estamos aquí, por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, porque ahora estamos en un ministerio que no mata, sino que es un ministerio que vivifica. Allá condenaban, aún mataban a los que desobedecían o infringían la ley, Padre Santo, pero ahora nos has dado una gloria aún más abundante que está dentro de nosotros. Y este ministerio no condena, sino que es un ministerio que perdona, un ministerio que justifica, un ministerio que reconcilia. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús, gracias por cada hermano que pudimos hacer presentes en esta comunión. En Cristo Jesús. Amén y amén.